con este libro que trae mucha revelación a nuestro espíritu, que es el libro de Nehemías. Que la palabra de Dios pueda en esta tarde hacer mella en nosotros, que nos toque, que traiga pues una reflexión, que siempre la palabra cuando viene trae una reflexión para nuestras vidas. Amén. La palabra está viva, es viva y eficaz. Bueno, como dijimos la semana pasada, Nehemías era un copero que estaba sirviendo al rey Artajerjes. Ese era un rey babilónico, y cuando le dijeron que los muros de Jerusalén, que las puertas estaban quemadas, que la ciudad santa estaba destruida, ese hombre dice que se lamentó, empezó a llorar, empezó a traer una congoja a su corazón, y eso nos muestra realmente que había un anhelo ardiente en su corazón para que el pueblo de Dios en aquella época, que era el pueblo judío, pudiera ser restaurado, ¿verdad? Y eso también es dijimos que era como una comparación de la Iglesia. Cuando nosotros amamos la obra de Dios, pues vamos a estar siempre atentos y orando y buscando siempre lo mejor para el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta. Cuando hay problemas, hay necesidades, cuando algo nos turba, que no toque nuestros corazones. Fue en este momento cuando se cumple la destrucción de Israel, el pueblo de Israel, de la ciudad de Jerusalén, el muro es destruido, cuando empieza esa palabra profética de Isaías, del libro de Daniel, donde dice que habrían 70 semanas para el pueblo, 70 semanas, que son 70 semanas en años, cada semana son 469 años hasta la venida del Mesías. Se cuenta de la destrucción, que se llama, es un tiempo donde ya el profeta Daniel profetizó que desde que se destruyera el templo y la ciudad de Jerusalén hasta la venida del Mesías, habrían esas 70 semanas. En realidad son 69 y falta la última semana, que es la que se va a cumplir en los tiempos finales, cuando Jesucristo venga a reinar sobre la tierra. Tiempos finales. Estas cosas ya las iremos viendo, porque yo los viernes lo que quiero es traer en palabra profética, palabra para estos tiempos finales, porque es muy importante escudriñar las Escrituras y volver a las profecías. Fijaros que os voy a traer una palabra antes de empezar con Nehemías, que está en Mateo 25, hablando de las 10 vírgenes, para que nos demos cuenta lo importante que es la palabra profética, que no tenemos que olvidarnos, porque cuando nosotros sabemos que el Señor viene, dice que habían 10 vírgenes, y escucharon la voz de que el esposo viene. ¿Os acordáis? Dice que las 10 cabecearon y durmieron. Pero cuando escucharon que el esposo venía, dice que todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuándo se levantaron y arreglaron sus lámparas? Cuando escucharon que el esposo viene. Cuando la iglesia oye de que queda poco tiempo y de que el esposo viene a buscar a su pueblo, es cuando la iglesia va a levantarse. Por eso necesitamos la palabra profética, la palabra que nos está hablando de esos últimos tiempos, donde nos está diciendo que Cristo ya viene, que el Señor ya viene a por su iglesia. Amén. Por eso los viernes vamos a aprovechar, iremos tocando el libro de Daniel, iremos tocando el libro del Apocalipsis, tocaremos también este libro de Nehemías, que aunque el libro de Nehemías no trae palabra profética, pero es una palabra importante para que nosotros podamos restaurar nuestras vidas.
Amén. Es una palabra de liderazgo y una palabra también para traer, pues, sabiduría a nuestro corazón. Nehemías. Vamos por Nehemías 2. Nos quedemos en el verso 12. Pero vamos al verso 9. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río. Este río es el río Éufrates. Este río es el río Éufrates. Nehemías 2, verso 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Esto era una guardia para proteger en el camino a Nehemías. Dijimos que el rey Artajerjes, fue criado fue madrastra, era la madrastra de la reina Esther, imaginaros. La reina Esther fue madrastra. ¿Sabéis quién fue la reina Esther? La que evitó que el pueblo judío fuera destruido. Pues la reina Esther fue madrastra de Artajerjes. Significa que impactó en su vida de tal manera que esa semilla tocó su vida. Porque era muy raro que un rey levantara muros y restaurara una ciudad. Era muy raro. Porque cuando una ciudad era restaurada y los muros eran levantados, era como una rebelión. Entonces, aquí había algo, aquí había una semilla que había metido su madrastra en el corazón del rey Artajerjes. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Fijaos que cuando se quiere hacer algo, cuando queremos empezar una obra, queremos empezar a crecer espiritualmente, que tenemos deseos y anhelos de edificar algo en nuestra vida y empezar a hacer cosas diferentes, y al diablo se va a levantar. Fijaros lo que dice el verso 10, 2:10. Dice, pero oyéndolo Sanbalat horonita, este Sanbalat horonita era samaritano, y sabéis que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Los samaritanos era una mezcla, se habían mezclado con los pueblos paganos y no tenían ya no eran judíos de pura cepa, como yo digo, de pura raza, sino que estaban mezcladas con otras naciones, por los cuales este hombre se oponía, ya empezó a oponerse de que se reconstruyeran los muros. Dice, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y siempre que tú intentes levantarte, dice, hoy voy a orar, voy a buscar más al Señor, voy a venir más a la iglesia, voy a intentar santificarme, voy a intentar dejar algo, el enemigo va a empezar con más fuerza en tu vida, va a presionar para que tú decaigas, para que tú no hagas lo que tú dijiste que ibas a hacer. Que los problemas esos son normales, Dice el verso 11, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, ¿qué haría esos 3 días? Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, él no empezó inmediatamente sino que estuvo 3 días. Yo creo que esos 3 días lo que estuvo es buscando al Señor, orando, buscando dirección, intentando traer una respuesta de parte de Dios a su corazón. Cuando queramos hacer algo no nos precipitemos, nunca nos precipitemos. Busquemos siempre la presencia de Dios. Busquemos siempre, porque muchas veces queremos hacer cosas y nos precipitamos. Es mejor hacer las cosas poco a poco, lentamente, siempre bajo la comunión del Espíritu Santo, bajo la comunión del Señor. Dice, estuvo 3 días. Dice el 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. ¿Por qué se levantó de noche? Fíjate la sabiduría de Nehemías, que no fue a la luz del día, sino que fue de noche con unos pocos varones. Eso significa que él quiso hacer las cosas
en secreto, no nos precipitemos. Cuando nosotros queramos hacer algo, cuando hay una bendición en nuestras vidas, no te precipites a contárselo a todo el mundo. Cuando tú quieras hacer algo para el Señor, no te precipites, ¿eh? Simplemente actúa con precaución, actúa con sabiduría, ¿eh? Porque muchas veces cuando decimos las cosas... ¿Qué le pasó a José, el de la Biblia? Le contó a sus hermanos el sueño y ¿qué le cogieron? Envidia. Le cogieron envidia. Lo vendieron a su propio hermano y a su padre le dijeron que había muerto. Jacob, el pobre, pensó que su hijo José estaba muerto por precipitarse a contar un sueño que había tenido de que sus hermanos y su padre se inclinaban todos delante de él y lo tuvieron por loco. Entonces, cuando tú prosperes espiritualmente, cuando quieras hacer algo, mantén siempre con sabiduría antes de contar las cosas. Sé humilde estas cosas. Dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré, mira lo que dice, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. No se lo dijo a nadie. Él fue primeramente a supervisar, fue primeramente a mirar cómo tenía que hacer las cosas. Fíjate cómo los pasos a la hora de hacer las cosas en el Señor. Buscarlo en oración, no precipitarte, hacer las cosas con sabiduría, porque si él hubiera hecho esto precipitadamente, la persecución hubiera sido más grande desde un principio. Entonces hay cosas que nosotros necesitamos actuar con mucha precaución, porque sabemos que cuando la iglesia se levanta, también el diablo se levanta. Cuando tú quieres levantarte, el diablo también se levanta contigo, pero para destruir, porque él viene para robar, para matar y para destruir todo lo que es bendecido por Dios. Él lo que más rabia le da es que tú seas bendecido, que tú seas prosperado, que tú te levantes espiritualmente. Este hombre quería levantar los muros de Jerusalén, quería volver a reconstruirlo, era una misión muy importante, muy fuerte. Por lo tanto, tenía que andar con mucha precaución porque se le iba a levantar gente que se le iba a oponer. Entonces, toda obra tiene oposición. Toda obra, una célula, una familia que está buscando al Señor, amigos que se unen para orar, todo eso tiene oposición y hay que entender que estas cosas hay que buscarlas siempre en oración. No podemos hacer las cosas así sin orar porque todo no funciona, al final lo hacemos en la carne. Dice en el verso 13. Verso 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. La puerta del valle era la puerta principal. La puerta del valle era la puerta principal y era la primera que tenía que restaurar porque era por donde entraba, todas las tropas, la gente entraba por la puerta del valle. Y esa es la primera puerta que tenía que restaurar. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, porque vamos a ver muchas puertas, vamos a ver la puerta del valle, la puerta del pescado, la puerta de... hay muchas puertas. Cada puerta tiene un significado espiritual. Cada puerta en el libro de Nehemías tiene un significado espiritual. La puerta del valle, la puerta de la entrada, es la puerta de la bendición, donde entrabas a la ciudad de Jerusalén. Él tenía que restaurar esa puerta primeramente. Dice, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Esta fuente del dragón y esta puerta del muladar era el basurero de Jerusalén. Era el basurero y el basurero estaba fuera, detrás de los muros. Quiere decir que él entró por la puerta del valle, recorrió y salió por la puerta del muladar para ver esos lugares. Él estaba recorriendo toda Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Cuando hay un accidente, un terremoto, cuando hay problemas, envían a los ministerios y ¿qué es lo que hace? Recorren y la declaran zona catastrófica. ¿Por qué? Porque han visto los daños.
y tienen que hacer un peritaje de todos los daños. Lo que estaba haciendo Nehemías era un peritaje de los daños que había en Jerusalén, porque él tenía que planificar. Él tenía que planificar las cosas antes de actuar, hay que planificarlas. Antes de actuar precipitadamente hay que planificar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, porque muchas veces hacemos las cosas pero no planificamos. Y Dios es un Dios de orden siempre. Dios es un Dios de orden. Entonces hay que pararse, hay que planificar, hay que mirar por dónde vamos a empezar, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a restaurar, qué es lo que está mal, qué problema. Claro, tú imagínate que tú quieres empezar una célula en un barrio. Tienes que mirar dónde está el problema en ese barrio. ¿Qué espíritu es el que está reinando en ese barrio? Nosotros sabemos qué espíritu es el que reina en Vilardell. Al menos hace años, pero yo creo que eso sigue todavía. Y aquí hay droga en abundancia. Espíritu de droga, espíritu de alcoholismo, mucha división, matrimonios divididos. Entonces, uno tiene que planificar estas cosas. Cuando quiere levantar algo, tiene que orar por esos espíritus, porque son los que van a impedir que una célula se levante. Toda obra tiene una planificación. Aquí Nehemías estaba planificando y estaba mirando dónde estaban los problemas. Dice el 14: pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey. ¿Cuál es esa puerta? La puerta de la fuente. ¿Quién es la fuente? Es Cristo. ¿Quién es el estanque? ¿Cuál es el estanque del rey? El rey de reyes. Esa es la puerta de la salvación. Esa es la puerta de la salvación. Y la primera puerta que hay que restaurar en nuestras vidas, una de las primeras, es la puerta de la salvación. Hay que ir al estanque del rey, hay que ir a ese lugar a recoger fuerza. Tú no puedes hacer nada si primeramente no hay fuerzas en tu vida, si primeramente tú no te llenas del agua de vida. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Dice: de vuestro interior correrán ríos de agua viva. El agua, la fuente, el estanque del rey representa ese deseo, ese anhelo de llenarse del Espíritu Santo antes de hacer algo. Si estamos vacíos, si estamos ausentes del Espíritu Santo, todo lo que hagamos al final va a fracasar. Porque el enemigo es fuerte, no es fuerte en la carne. Nosotros podemos ser fuertes en la carne y débiles en espíritu. Y tenemos que ser fuertes en espíritu y quizás más débiles en la carne, pero fuertes en espíritu. Amén. Y hay que buscar al Señor siempre. Todo lo que no se haga buscando al Señor al final va a fracasar. Entonces, cuando uno está orando por su familia, cuando uno quiere emprender algo, uno tiene que ir primeramente al estanque del Rey. Tiene que llenarse de la gloria de Dios, tiene que llenarse de la presencia del Señor, tiene que buscar la comunión del Espíritu Santo, tiene que estar bien empapado de las aguas del Rey. Amén. Empápate de la presencia del Señor. Dice el 15: y subí de noche por el torrente y observé el muro. El torrente ya estaba amaneciendo quizás, porque él estuvo toda la noche recorriendo, pero el torrente era como estas rieras que vemos, y él entró por ahí para que nadie lo pudiera ver. Entró por el torrente, dice, y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabía, mira lo que dice el 16, y no sabían los oficiales ni los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. No le había dicho a nadie lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Eso lo tenía él primeramente en su corazón. Él que podía haber cogido a todos los sacerdotes primeramente, a todos los judíos, a toda la gente, reunirla y decirle: yo quiero hacer esto, pues no se lo dijo a nadie. Él primeramente vio dónde estaba el problema, vio dónde estaba la necesidad, estuvo orando, estuvo buscando al Señor, estuvo llenándose, y entonces cuando él ya se dio cuenta de la necesidad que había, entonces lo expuso, entonces lo expuso. ¿Qué nos dice todo esto? Que no hagamos las cosas nunca precipitadamente,
Porque ahora vamos a ver que todo esto al final va a traer oposición. Va a traer oposición. Verso 17. Les dije pues, ahora le está exponiendo el problema, les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahora les está comunicando el deseo, el anhelo de construir, el deseo, el anhelo de hacer la obra. Vosotros veis, ellos ya sabían que eso estaba así, porque eran judíos que estaban viviendo allí. Se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Muchas veces nos acostumbramos a vivir en el fracaso, a vivir con las puertas quemadas, con los muros derribados, sin protección, viviendo. Porque muchas veces, ¿no te has dado cuenta que cuando llevas mucho tiempo en un sitio, quizás te has acostumbrado al olor, y cuando alguien entra en la habitación dice, uff, qué olor a tigre hay aquí? No, pero nos pasa muchas veces cuando trabajamos en las casas, ¿verdad, Ramón? O José, entra en las casas y dice, madre mía, qué olor a tigre. Pero el que vive dentro no se da cuenta que hay un olor a tigre, porque ya lo tiene por costumbre. Entonces, cuando tú te acostumbras a vivir sin protección espiritual, a vivir sin oración, a vivir en esas peleas quizás continuas, en esos gritos continuos, en esa lucha espiritual que no hay, al final uno tiene que pensar que ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos protegidos por el Señor, seamos bendecidos por el Señor. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y muchas veces nos pasan las cosas porque hemos hecho las cosas mal. A veces el problema es nuestro porque hemos hecho las cosas mal. Dios nos guarda y sabemos por la Escritura que el diablo no nos puede tocar sin el permiso de Dios. No nos puede tocar. Fíjate que el Señor le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Ves cómo el diablo le pidió permiso para zarandear a Pedro? ¿Ven? ¿A quién más le pidió permiso para zarandear? A Job. ¿Cómo quieres que no te ame si lo has bendecido, si lo has protegido de tal manera que no puedo tocarle? Y entonces el Señor le dio permiso para tocarle y le envió primeramente lo que hizo fue matarle a los hijos, destruirle la economía, dejarlo en ruina, y él siguió adorando a Dios, pero tuvo que pedirle al diablo permiso a Jesús. Si nosotros andamos correctamente y nos pasa algo, el Señor está orando por nosotros. ¿Qué le dijo? Pero yo he orado, le dijo a Pedro, que tu fe no falte. Entonces, cuando pasamos por la prueba, porque Dios permite la prueba en nuestra vida, caminando rectamente, Dios, Jesús, está intercediendo por nosotros. Pero cuando nosotros le damos paso y le abrimos las puertas al enemigo, eso es otra cosa. Porque cuando tú le das derecho legal al diablo por el pecado, entonces el enemigo sí que entra. El diablo, si tú andas rectamente, no nos puede tocar. Pero el diablo nos toca cuando nosotros hacemos las cosas mal. ¿Damos cuenta? Cuando nosotros no actuamos correctamente. ¿Y qué trae el diablo a nuestras vidas? ¿Qué le trajo a Job? Ruina, enfermedad, destruyó a sus hijos. Y aquí vemos dos clases de personas. Vemos la mujer de Job, que significa el pueblo que delante de la prueba deja de creer y apostata de la fe. Ese le pasó a la mujer de Job. Dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Le dijo, maldice a Dios. Y entonces Job le dijo, como las mujeres fatuas has hablado. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y no vamos a recibir lo malo? Pero ella delante de la prueba, delante de todo lo que había, no estaba como Job.
sino que es la iglesia apóstata. Y dice que en los postreros tiempos la gente apostatará de la fe. Vendrán tiempos de mucha frialdad, tiempos de mucha opresión. Van a venir tiempos de mucha opresión. Hay que prepararse. La guerra en Medio Oriente se está extendiendo. Hezbollah ya está diciendo que esto ya es una declaración de guerra abierta. Hezbollah está apoyada por Irán. Si Irán entra en la guerra juntamente con Hezbollah, Estados Unidos entra también en guerra. Y Medio Oriente es un polvorín que se puede liar. Pero sabemos que todo esto ya está escrito y profetizado en las Escrituras. O sea que algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir porque en ese lugar, en la piedra donde ahora está el domo, donde está la mezquita esa de... Eso tiene que ir fuera, porque ahí va el templo de Jerusalén. Ahí va el nuevo templo. Y el Señor no vendrá hasta que venga esa abominación desoladora, donde el anticristo se va a sentar ahí en ese lugar, en el templo. O sea que antes de que venga el Señor, tiene que sentarse el anticristo en ese lugar. O sea que estamos en unos tiempos donde van a empezar a moverse hilos por todos sitios. Y es muy importante que lo entendamos. En el libro de Daniel, que yo estoy estudiando ahora un poquito, Nabucodonosor vio una figura grandísima que le pidió a Daniel, le pidió a los sabios que interpretaran el sueño, y no hubo manera de que interpretaran los sueños. Los quería matar a todos. Y Daniel dijo y habló con el jefe de los astrólogos y dijo: déjame, porque mi Dios me va a dar la interpretación. Él le dijo a sus amigos: interceder conmigo. Y aquella noche los tres, juntamente con Daniel, se pusieron de rodillas y empezaron a interceder al Señor. Y el Señor le trajo la interpretación. Y fue al rey y le dijo: rey, yo sé lo que has soñado. Soñaste con un hombre grande, una figura grande, donde la cabeza era de oro, donde los brazos y el pecho era de plata, donde el muslo y la cintura era de bronce, donde los pies eran de hierro y los 10 dedos eran mezclados con hierro y barro. Entonces él empezó a explicarle el sueño. Esos 4 materiales son 4 reinos que vendrán. Tú eres el reino, el de la cabeza de oro, tú eres el reino de la cabeza de oro. La cabeza de plata, el pecho de plata son los medos y los persas y los medos. El bronce era el imperio griego, macedónico, que era Alejandro Magno. Y los 2 pies, que eran de hierro, con los dedos de barro y de hierro, es el imperio romano. 2 pies, porque entraba en Europa y entraba también en la parte de Medio Oriente. Dice que vino una roca, y empezó a hacerse grande y rompió esa figura y se hizo como estopa y sopló y se destruyó todo. Y ese es el reino de Jesucristo, cuando venga, que va a destruir a todos los reinos. El último reino que tiene que ser destruido, pues será esa figura de los pies, esos 10 reinos que tienen que levantarse, que se levantarán 10 monarquías, pero gobernadas no por el rey, gobernadas por la democracia del pueblo. Pues por eso es hierro y barro mezclado. Fijaros, si hay interpretación y hay revelaciones aquí en el libro de Daniel, que lo iremos estudiando. A medida que vayamos trayendo palabras, iremos trayendo la revelación de Daniel. Y hay que conocer el libro de Daniel, porque el que no conoce el libro de Daniel no puede interpretar el libro de Apocalipsis. Luego vamos a ir trayendo qué significan esos reinos, qué significan esas cabezas, esos cuernos que muchas veces dicen: ¿y eso qué es? ¿Qué significa todo eso? Pero es importante que conozcamos todo eso. En Ezequiel 37 y 38 nos habla de un personaje, de Gog y de Magog. Y ese Gog y ese Magog es el anticristo, que está profetizado en Ezequiel
en Ezequías 37. O sea que fijaros que los tiempos están ya acelerando para el fin de los tiempos. O sea que estemos ahí preparados, hermanos, porque lo que viene dice que muchos en aquel tiempo se van a enfriar. Lo que el diablo va a usar mucho, y tenemos que tener mucho cuidado, es en la ofensa. En la ofensa, porque muchos por causa de la ofensa abandonarán la fe, y el diablo es un especialista en poner ofensa en el corazón para que estemos distanciados los unos de los otros. El diablo utiliza mucho la ofensa, utiliza mucho el que nos enfademos, el que estemos enfadados con unos con otros. Hermanos, tenemos que tener mucha precaución, porque en estos últimos tiempos dice que los abismos han sido abiertos y los demonios han sido sueltos. Hay muchos demonios sueltos en estos tiempos, por eso ha aumentado la maldad, porque hay muchos demonios sueltos. Entonces necesitamos estar más firmes que nunca. Dice que los entendidos resplandecerán. Los entendidos, ¿cuáles son los entendidos? Los que buscan en la palabra profética lo que el Señor está diciendo en estos tiempos finales. Eso es muy importante que esto lo entendamos. Acabo con estos 5 minutos. Dice el 18, 2:18. Entonces les declaré cómo la mano de Dios, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para el bien. ¿Ves? La palabra del rey. Recibió la palabra del rey, pero aquí habla del rey Artajerjes, pero aquí lo que él recibió fue la palabra del Rey de Reyes. Hay que recibir una palabra siempre que nosotros queramos hacer algo de parte de Dios. Necesitamos una palabra firme de parte de Dios para construir. Todo lo que no hagamos en el propósito de Dios al final se destruye. Por eso necesitamos su palabra. Dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dije: levantémonos y edifiquemos, y así esforcemos sus manos, y así esforzaron sus manos para bien. Mira el 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, el samaritano, Tobías el siervo amonita. Los amonitas eran los descendientes de Lot, descendientes porque pensándose las hijas de Lot que ya se había acabado, que no habrían más hombres, se acostaron con su padre, y de ahí vienen los amonitas, de una fornicación, bueno, algo tremendo. Estos eran enemigos de Israel, se oponían a Israel. Fíjate, toda esta gente que se opone eran opositores al pueblo judío, y se van a levantar muchos opositores. Pero también tiene otro significado. Y luego dice Iyesen el árabe. Este era babilónico, árabe, este no tenía nada que ver con el pueblo judío. Los deseos de la carne, samaritanos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas 3 áreas están aquí incluidas en estos 3 personajes, que aquí hay los 3 personajes que pelean contra nuestra búsqueda de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos 3 personajes están interpretados en esos 3 que se estaban oponiendo. Pero mira lo que dice el 20, y acabo con esto. Y en respuesta, porque ya estaban oponiéndose, se oponían. ¿Qué es esto que hacéis? Dice el 19. ¿Qué es esto que hacéis? ¿Vosotros os rebeláis contra el rey? En respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Ves? Una palabra fuerte, firme. Vosotros no tenéis ni parte, ni memoria, ni derecho en todo lo que vamos a hacer. O sea que muchas veces querrán introducirse esos espíritus para que la obra no se pueda hacer. Pero tienen que levantarse los hombres de fe y decir: no, vamos a apartar todo lo que es oposición, lo vamos a apartar. A veces hay tapones en la iglesia, y hasta que los tapones no salen, la iglesia no crece. Espero que no haya ningún tapón por ahí, pero que estemos todos unánimes, en la misma fe, buscando al Señor y creyendo, porque vamos hacia adelante. Amén. O sea que sigamos en el nombre de Jesús. Dios bendiga.